las identifica. Solamente en ese sentido puede hablarse, digamos, de capacidad, de posibilidad de aplicación tanto de la dogmática como de la jurisprudencia. Profesor, ¿cuál es el estado actual de la jurisprudencia española? ¿En qué forma la dogmática penal y las escuelas que la han desarrollado ha sido tenida en cuenta por las corporaciones judiciales en sus decisiones, con especial referencia a la escuela funcionalista? Bueno, la jurisprudencia española, como todas las jurisprudencias de los países actuales, es diversa, ¿no? La jurisprudencia depende de qué tribunal, depende de qué instancia, depende de qué materia. En algunas materias, por ejemplo, se han aplicado criterios más modernos, en otras materias se siguen aplicando criterios más ralentizados en cuanto a la evolución. En algunos tribunales, por ejemplo, de instancias inferiores, se ha comenzado a aplicar, digamos, criterios funcionalistas, ¿no? Recuerdo una sentencia excelente de un juez de Sevilla, ¿no? Un juez de lo penal de Sevilla, a quien yo no conocía personalmente, después de tenido oportunidad de tratarlo, que hizo una sentencia extraordinaria sobre un caso, en fin, de lesiones de un feto, ¿no? Que nació con muchas malformaciones, etcétera, y hizo unas reflexiones interesantísimas aplicando criterios dogmáticos, reflexión dogmática sobre el delito culposo y prudente, criterios de imputación objetiva, y existen sentencias del Tribunal Supremo donde todavía se aplican criterios más anticuados, como también existen sentencias del Tribunal Supremo Español donde se aplican criterios extraordinariamente novedosos y de gran actualidad. Es decir, no podríamos, digamos, reducir a una escueta definición cuál es la evolución de la jurisprudencia española en la actualidad, como probablemente tampoco podemos reducir a una sola palabra, una sola definición, nueva o antigua, digamos, para decirlo gráficamente, en la labor de la jurisprudencia peruana. Yo he tenido oportunidad de hacer varios comentarios a las jurisprudencias españolas, en algunos casos de manera elogiosa, en otros casos de manera más crítica, en ocasiones porque no me convencía la solución, siendo la solución extraordinariamente novedosa, en otras ocasiones porque aunque la solución fuera plausible, la argumentación era anticuada, era una terminología anticuada, aunque la solución a lo mejor fuera correcta. Y lo mismo con la jurisprudencia peruana. Hace un par de años me pidieron, ¿no? Algunos compañeros de Perú me pidieron que realizara un comentario, que escribiera un comentario para una sentencia del Tribunal Constitucional del Perú a propósito del supuesto de la regulación en el Código Penal de la reincidencia y de la habitualidad delictiva, y yo tuve oportunidad de decir, por ejemplo, que la solución que aportaba el Tribunal Constitucional del Perú era, a mi juicio, acertada, es decir, que consideraba constitucional, acorde a los principios constitucionales, la regulación que en el Código Penal del Perú se contenían de la reincidencia y de la habitualidad, pero que el modo, la argumentación era rechazable, ¿no? La conclusión, a saber que eran constitucionales o que eran acorde a la Constitución, era plausible, pero el modo en que el Tribunal Constitucional realizaba, digamos, esa constatación era rechazable. Y creo de haber demostrado en ese artículo, después otros muchos juristas del Perú, algunos constitucionalistas me han dicho que comparten mi postura manifestada en ese artículo, ¿no? En el sentido de que el Tribunal Constitucional, decía yo ahí, venía a legitimar, mediante esa solución, materialmente lo que formalmente declaraba como ilegítimo, a propósito del derecho penal amigo. Es decir, el derecho penal amigo, no, decía el Tribunal Constitucional, no lo queremos, no lo necesitamos, no es impropio de un Estado de Derecho, y sin embargo, materialmente legitimaba una regulación del derecho penal del enemigo, que es esa regulación que se contiene en el Código Penal del Perú, de la reincidencia y de la habitualidad. Es decir, yo critiqué la fundamentación, esa opinión científica y plenamente rechazable del Tribunal Constitucional del Perú, ¿no? Y sin embargo la solución era correcta. Es decir, que no se puede reducir a un solo calificativo, bueno o malo, ¿no? En términos morales, o justo, injusto, o correcto, incorrecto, una jurisprudencia, la labor de una jurisprudencia, sino que es, digamos, susceptible de una matización más intensa. Yo creo que la doctrina funcionalista se ha ido abriendo camino también en la labor jurisprudencial, y creo que hay tribunales de justicia en España, en Alemania y en Perú que aplican ahora criterios funcionalistas
afortunadamente, porque con ello se resuelven algunos casos de manera mucho más loable. Lo mismo sucedió en el tribunal en España, ¿no? Yo recuerdo siempre que cuando el profesor Polano Navarrete, tan cercano a mí por motivos evidentes, ¿no?, escribió en el año 71, 72, 71, en fin, lo leyó como tesis doctoral, y en el año 72 se publicó como libro, un libro muy interesante, Los elementos subjetivos del injusto, donde hace una clasificación, casi por primera vez de manera pionera en la legislación española, en la dogmática española, digamos, de esa clasificación de los elementos subjetivos del injusto. Muy poco después de la aparición de ese libro, el Tribunal Supremo comenzó a aplicar algunas de esas categorías que se empleaban, que se conocían en ese libro, ¿no? Delitos de tendencia interna trascendente, delito de resultado cortado, delito mutilado de dos actos, por ejemplo, que en otros que anteriormente no se habían distinguido bien, y precisamente a propósito de esas aportaciones, sentencias de brillantes magistrados del Supremo de entonces comenzaron a aplicar esa cuestión. Es decir, que el Tribunal Supremo, los tribunales supremos también son sensibles a la evolución dogmática, también lógicamente a la del funcionalismo normativo. Profesor, el hecho de hablar de un derecho penal del enemigo, ya que se caracteriza por ciertos rasgos, nos permitiría hablar, a su parecer, de un derecho procesal penal del enemigo y hasta del surgimiento de un segmento especial del derecho penitenciario destinado a ser aplicado en contra de los destinatarios del derecho penal del enemigo? Sin duda, vamos a ver, el ordenamiento jurídico español, peruano y alemán, el ordenamiento jurídico de los países democráticos de la actualidad contienen normas que podemos llamar de combate contra el enemigo y normas de tratamiento del ciudadano. Esto es una constatación evidentísima que frente a lo que opinan algunos autores, es más que evidente, ¿no? La asociación ilícita, la organización delictiva, las organizaciones de grupos terroristas, la regulación española, por ejemplo, la reforma española del año pasado, en el ámbito penal, la reforma española de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, en vigor 6 meses después, ¿no? 24 de diciembre entró en vigor esta reforma, contiene numerosísimas normas de derecho penal del enemigo, mucho más de las deseables. Y esto propiciado por autores que consideran que no tenemos un derecho penal del enemigo en España y que ni se detiene ni se le necesita. Claro, esto es un error manifiesto. Si se dieran cuenta que lo que están introduciendo son normas de derecho penal del enemigo, probablemente fueran más cautos a la hora de aceptar estas normas, que muchas de ellas son rechazables, ¿no? La creación de 5, 6, 7 figuras de delitos de organización es plenamente rechazable, digamos, en la legislación española, ¿no? La asociación ilícita tradicional, el 515, el delito de grupo criminal, el nuevo 570 bis, el delito de organización criminal, el 570 meter, el macrogrupo criminal, la macroorganización criminal, la organización o grupo terrorista, además en la ley de menores, la banda juvenil. Es decir, son una pluralidad de delitos de organización que son propios del derecho penal del enemigo, que probablemente son excesivos y rechazables. Todo esto surge porque no se tiene una conciencia clara de que se está haciendo derecho penal del enemigo, ¿no? Como el personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo, ¿no? Bueno, pues los legisladores españoles actuales de los últimos tiempos, y probablemente los legisladores de otros países, están haciendo derecho penal del enemigo sin saberlo. La cuestión es, existe lógicamente un derecho penal del enemigo que debe ser extraordinariamente restrictivo, debería restringirse ampliamente. Es un derecho más combativo que es necesario para el mantenimiento del Estado de Derecho. Insisto, el derecho penal del enemigo en sentido funcionalista es necesario para el mantenimiento del Estado de Derecho, y ahí están todas las normas que se aplican. Si no existieran todas estas normas, algunos delitos de posesión, algunos delitos de organización, algunas medidas de seguridad, como la custodia de seguridad en Alemania, que ha sido legitimada también por el Tribunal Constitucional. En España existe una nueva medida que se aplicó, la que se introdujo el año pasado, que era la medida discutible también en parte, porque se ha introducido, los perfiles no se han delimitado correctamente, la nueva medida de libertad vigilada, la nueva pena de libertad vigilada. Un ejemplo clarísimo de derecho penal del enemigo es la medida de alejamiento, medida cautelar, pena o medida de seguridad. Es decir, todas estas medidas, todas estas instituciones son instituciones en las que el Estado de Derecho no trata, no conversa con el ciudadano, sino que combate al enemigo. Esto no quiere decir en absoluto que sean ilegítimas per se.
sino simplemente que son medidas más proporcionales a la peligrosidad del sujeto manifestada por su conducta exterior, es decir, no solo derecho penal de autor, sino derecho penal de hecho se mantiene íntegramente y se debe mantener, y si no es ilegítimo esa norma, y se debe aplicar de manera restrictiva. Pero eso no significa que debamos rechazar el derecho penal del enemigo como ilegítimo, decir, no, esto no tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, no nos sirve, lo tenemos que rechazar como ilegítimo y sin embargo aplicar, digamos, continuamente normas de derecho penal del enemigo y aceptar normas de derecho penal del enemigo. Además de que existe un derecho penal del enemigo, existe también un derecho procesal penal del enemigo, existe un derecho penitenciario del enemigo, es evidente, ¿no? Normas como, por ejemplo, la que en España se llama el periodo de seguridad, ¿no? Cumplimiento de una parte mínima de la condena, digamos, para que pueda empezar a contarse, para que pueda empezar a aplicarse, digamos, determinados beneficios penitenciarios. Hasta que no se cumple, por ejemplo, la mitad de la condena, no puede tener acceso a determinados sujetos delincuentes a beneficios penitenciarios. Son medidas de derecho penitenciario del enemigo y derecho procesal del enemigo. Fíjense, todas las medidas que existen de intervención delictiva, ¿no? Intervención de las comunicaciones, ¿no? De grabaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, son normas. Son normas, insisto, que en sentido funcionalista, donde se exige la comprobación real del peligro, una constatación de que el sujeto realmente es peligroso y desestabiliza la sociedad, son normas absolutamente imprescindibles para el mantenimiento del Estado de Derecho. Las normas que se aplican ahora son más amplias y menos garantistas que estas normas de derecho penal del enemigo que propone el funcionalismo. Y sin embargo los autores paradójicamente dicen no tenemos ni queremos, ni tenemos ni se le espera, ¿no? Como se decía, un derecho penal del enemigo, un derecho procesal penal del enemigo, un derecho penitenciario del enemigo, sino que con lo que tenemos ahora ya es suficiente. En fin, es un desconocimiento manifiesto, evidente, tanto de los problemas como de la construcción dogmática del derecho penal del enemigo. Es un desconocimiento evidente. Si se entendiera, digamos, esta cuestión más ampliamente, desde luego se resolverían ampliamente, digamos, gran parte de los problemas que surgen en la actualidad, y sin duda se restringiría muchas de las normas que existen en la actualidad en los ordenamientos jurídicos por ilegítimas, y se aplicaría un criterio más restrictivo del derecho penal del enemigo en sentido funcionalista, que es extraordinariamente más garantista que lo que existe en la actualidad. Profesor, llegamos a la parte final de esta entrevista y quisiera llegar con algunas conclusiones entre el tema de la jurisprudencia y dogmática, lo que se tocó. ¿Nos podrías dar algunas conclusiones acerca de esta entrevista, doctor? Entre jurisprudencia y la dogmática. Bien, la jurisprudencia y la dogmática, a mi juicio, no son dos cuestiones opuestas, son dos cuestiones complementarias. La dogmática abarca también no solamente la doctrina, digamos, académica, ¿no? La labor investigadora, académica, sino también a la aplicación práctica jurisprudencial. Desde este punto de vista, la dogmática no puede existir sin la jurisprudencia, porque la jurisprudencia también es dogmática. Profesor, nuevamente para agradecerle en nombre de Alerta Informativa y del estudio Los Ábalos. Y bueno, doctor, le tendremos en otra oportunidad con otro tema a tocar y aportar de esta manera a la dogmática penal. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Yo vengo siempre con muchísimo gusto al Perú, es uno de los países más interesantes, más sugerentes que he visitado, y además he venido muchas veces, en fin, con amigos, con el profesor Yacos, ¿no? Tenemos un viaje ahora dentro de poco con mi padre y con el profesor Yacos en agosto a la Universidad de Huánuco, ¿no? Del 24 al 27 de agosto estaremos en un congreso allí, y siempre vengo con muchísimo gusto, siempre he discutido con los penalistas peruanos, he hablado con los penalistas peruanos con muchísimo gusto, porque el nivel del derecho penal aquí es extraordinario, probablemente superior al que existe en España, el nivel científico, dogmático, y es un gusto y un encanto regresar por el Perú, no solamente para hablar de derecho penal, sino para demostrar todas las bellezas del país. Así que yo le agradezco a ustedes cordialmente que me hayan dado la posibilidad de hacer estas reflexiones sobre estas cuestiones interesantes, y espero que nos veamos de nuevo no tardando. Muchísimas gracias, doctor.